¿Qué tal, amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia. Nunca llegaremos a comprender lo suficientemente claro qué es una limosna, ya sea pequeña o grande. Esta puede ser dada en favor de las almas que sufren. Si nosotros se la diéramos directamente a las almas, la aceptaría. Él acepta y recuerda como si se la hubiéramos dado directamente a Dios. Así que todo lo que hagamos por ellas, Dios lo acepta. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Las Ánimas Benditas. Buenas noches. La siguiente historia sucedió en uno de los barrios más emblemáticos y populares de la ciudad, para ser exacto, en la Colonia Obrera. Julia Estela era una muchacha de 23 años de edad, delgadita y alta, muy seria y responsable de su trabajo. En la década de los 70 trabajó como enfermera en la clínica del Seguro Social. En ese tiempo, al salir de su trabajo, sobre todo cuando le tocaba salir por la tarde o por las noches, optaba por ir a quedarse a la casa de su abuelita, que vivía en la Colonia Obrera. Su abuelita, quien era una señora chapada a la antigua, apreciaba y quería mucho a su nieta, pues desde la infancia su nieta siempre fue muy respetuosa, callada y obediente con sus padres. Una noche, cuando le tocó salir, tomó un taxi para que la llevara a la casa de su abuela. Minutos antes acababa de caer un aguacero en la ciudad, pero una cuadra antes de llegar, por el rumbo de los viajes y oscuros callejones que se encuentran atrás del templo del santuario, el taxista le dijo: «Hasta aquí la dejo, muchacha. Es que en esas calles se ponen muy feas cuando llueve y no quiero que se me vaya a joder el carro». Pero en realidad, el temor del taxista era otro. Era de ser asaltado por los pandilleros de aquellos rumbos. Así que Julia aceptó, pensando que ya solo le faltaba como 1,5 cuadras para llegar a su casa. Al ir caminando por las oscuras calles sin darse cuenta, era observada por 3 malvivientes, quienes se pusieron de acuerdo para arrebatarle sus pertenencias y tal vez hacerle más cosas. Se ocultaron tras una vieja camioneta, esperando a que se acercara, y cuando estuvo a unos metros, salieron a su paso. Julia se quedó paralizada del miedo, cerró los puños de sus manitas y encogió los brazos a la altura del pecho. Al hacer esto, los marihuanos, quienes iban caminando de frente hacia Julia, de pronto de un golpe se detuvieron, y con una mirada de impresión hacia donde estaba Julia, comenzaron a retroceder poco a poco, caminando hacia atrás, sin dejar de ver a Julia. Así que se retiraron unos metros y de pronto se dieron la vuelta y salieron huyendo. Corrieron como alma que lleva el diablo hasta perderse entre las calles. Julia siguió su camino y en una esquina miró a un viejito barriendo, quien había observado todo. Al acercarse, aquel viejito le dijo: «Ay, muchacha, qué bueno que traes esos animales contigo. Yo iba a ayudarte, pero con eso de que yo ya estoy muy viejo, no hubiera podido con esos malvivientes». «Señor, ¿de cuáles animales me habla?», le preguntó Julia. «Pues de los 5 perrotes que se fueron correteando a aquellos marihuanos». «No, señor, yo vengo sola y no sé de cuáles perros me habla, pero muchas gracias por sus buenas intenciones». Así que Julia, sin entender de qué le hablaba aquel señor, se apresuró a llegar a la casa de su abuela. Cuando llegó, su abuela la estaba esperando muy sobresaltada y preocupada. Cuando miró a Julia le preguntó: «¿Estás bien, hija? Ya te iba a ir a buscar». «Sí, abue, estoy un poco asustada porque me querían asaltar allá afuera, pero gracias a Dios no pasó nada». «Ay, mi niña, gracias a Dios y a las ánimas del purgatorio, que siempre les rezo y te encomiendo, que por cierto, fue lo que me hizo despertar, pues de repente tronaron las veladoras y se apagaron solas». Cuando Julia se fue a dormir, miró el altar de su abuela, de aquel que le había hablado, y extrañamente vio, como su abuela se lo había dicho, 5 veladoras ennegrecidas y rotas. Esta historia la quise compartir con ustedes, y este es un milagro más de las ánimas del purgatorio. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre el antiguo convento de monjas de Hermosillo. Hay historias que te ponen los pelos de punta y otras difíciles de creer, pero Sonora
no podía faltar entretener sus propios mitos y leyendas que han marcado la vida de algunas personas y también lugares. Cada ciudad y municipio de Sonora tiene su propia historia distintiva, la cual todo el mundo de la región se sabe y te cuenta. Esta vez tocará el turno de la historia que estremece la capital sonorense. Si eres de las personas que se asusta fácilmente, mejor no sigas, porque esta historia es realmente tenebrosa y no te dejará dormir. Cuenta la leyenda que por la calle de Cerda, en la cual la actualidad es una calle muy transitada por el día, tanto por carros como personas caminando, pero al caer la noche, todo aquel que necesite cruzar por la zona lo evita a toda costa, a menos de que sea necesario pasar por ahí. Y la verdad es de que las personas que pasan sí lo hacen, pero muy rápido y con miedo en las entrañas, debido a que las noches en esa zona de silencio se rompe, esto para llenarse de extraños sonidos, y se pueden observar personas caminando de un lado a otro. En su mayoría son embarazadas que caminan, pero sin tocar el suelo. Esto debido a que se cuenta que cuando la ciudad comenzó a construirse a mediados del siglo pasado, uno de los primeros edificios en construirse fue el convento de monjas, pero ahí se recibían en su mayoría a mujeres embarazadas, quienes se ocultaban por su estado de gestación para no ser descubierto, esto por la sociedad, y ser denigradas con un niño no deseado, en donde algunas llegaban a convertirse en monjas y otras simplemente desaparecían sin dejar rastro. Con el paso del tiempo, en una de las diversas remodelaciones que sufrió la ciudad, y después de que el convento dejó de funcionar, se tomó la decisión de remodelar aquel edificio, y por ende se derribaron varias paredes muy gruesas, pero encontrando para sorpresa de ellas osamentas de recién nacidos y esqueletos de mujeres. Tras aquel hallazgo, la gente comenzó a especular sobre esos bebés encontrados, que eran aquellos hijos de las monjas, y que trataban de esconder para que nunca se pudiera saber la verdad de ellos, igual que de los cuerpos de las mujeres, quienes morían en los partos teniendo el mismo final. Por ello es que el ambiente se siente extraño al pasar por la calle de Cerdán. Se dice que esto sucede por aquellas ánimas de mujeres que murieron en el convento que está situado en la misma dirección. Así que se pueden escuchar gritos, lamentos y hasta llantos de bebés, los cuales habrían quedado atrapados entre las paredes de aquel recinto. En la actualidad, esa zona sirve de oficinas del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, alberga un banco y el Instituto Soria. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.